¿Trabajando estabas? Sí. Ah, bueno. Estaba viendo un cliente allá. Ok. Tenía el teléfono apagado. No me di cuenta cuál era la hora porque tenía que llegar a la reunión sin teléfono. Ok. Cuando finalmente no podía ir verificando la hora. Sí, Ahora sí, no tengo el reloj puesto. Ajá. No me di cuenta. Cosa Cuando que yo pasa. salí, que yo veo la hora, digo yo, ay Dios mío, y tenía que arrancar. No, pero si yo sé que trabajando que tú estabas, yo vengo con una chaqueta también y cosas. Yo no pensaba venir tan formal, pero No, pero está bien, está bien. Es mejor estar fue obligado. encima Sí. que, ¿verdad? ¿Tú ya has venido aquí a grabar? Sí. ¿O no? Sí. De hecho, yo vivía por aquí. Ah, bueno. Vivía como a una esquina de aquí. Ah, pero bien. Y cuando me tocaba grabar aquí, era precisamente cuando vivía cerca. Ah, pero chulísimo, vecinos. Hello, hello. Aquí hablaremos contigo de ahí a ahí. Ay, ay, ay. Bueno, yo le decía a mi invitado, José Martínez Brito, que si él me hubiese dicho que venía tan formal, yo venía igual formal, con mi chaqueta. Cabe resaltar que en este episodio 20 estoy estrenando una nueva camada de invitados que estén relacionados con el derecho, con la política, porque también quiero que en el de ahí a ahí hablemos de manera llana de temas de actualidad para que los jóvenes también estén enterados y puedan entender lo que está pasando. Sí. Pero en tu caso, que asumes un rol de posturas frontales, también conocer más allá de lo que vemos en la radio y las redes sociales. Bienvenido a De Ahí a Ahí. Muchas gracias, de verdad. La verdad es que ciertamente esos temas son muy importantes tratarlos. Los muchachos andan por ahí. Mi papá decía, Ajá. eso pasa cantando. Ajá. Y así andan los muchachos ahora, pasan cantando sin darse cuenta de lo que está pasando. Sí. Por ejemplo, el otro día cuando pasó lo del botánico, pasaba y no sabían qué era lo que iba a pasar con el botánico. No tenían conocimiento. Que van a hacer una carretera, pero no tenían el más mínimo conocimiento. Cuando ven un problema con temas de política, eso es política, no me interesa. Eso es delincuencia. A mí no me toca la delincuencia. Y al fin y al cabo terminamos con una sociedad que se separa completamente del contrato social y terminan desinteresándose. Sí, ¿tú crees que una parte de la juventud después del 2020, de lo que ocurrió con las protestas y el cambio que la sociedad quería que ocurriera en nuestro país a nivel de gobierno, hay algunos jóvenes que sí están por lo menos siguiendo páginas de noticias, algunos políticos para mantenerse al tanto, mínimamente? Es que yo creo que la mayoría de los que participaron en aquellas protestas, al día de hoy ya no están hablando de política, ni están hablando de protestas, ni mucho menos. Gran parte de ellos ya pertenecen al gobierno, por ende ya dejaron las críticas a un lado. Otros decidieron simplemente esconderse detrás de un salario, otros se convirtieron en tecnócratas. Qué bien, sí. Todo eso. Cada quien persigue el objetivo que quiera, por supuesto. Pero era un momento tan importante y tan bonito como para hacer un despertar de la juventud real, que empezaran a interesarse un poquito más por la política. Y al final lo que recibieron fue otra decepción. José, ¿cómo fue tu infancia? Tú siempre fuiste muy inquieto porque tú eres un abogado destacado, ambientalista, también perteneces al cuerpo de bomberos del Distrito Nacional. Siempre te gustó estudiar, leer. ¿Cómo fue? ¿Tú no jugaste basquetbol? Claro, No, bueno, tú bailas, tú eres bailador. Claro, sí, y bailaba por obligación. ¿Por obligación? Por obligación. Pero no se nota. Ahora, sí, hoy día no es así. No, hoy no. Pero mi mamá, mira, mi mamá no baila mucho. Ok. O sea, no sabe bailar mucho. Ok. Y mi papá es un bailador. O era, porque ya él no baila por un tema de salud que le provocó una parálisis en parte de su cuerpo. Pero era un bailador, digamos, de eso de calle. Y yo no sabía bailar absolutamente nada. Y mi mamá dijo que ella no iba a tener un hijo que tuviese 2 pies izquierdos como ella. Sí. A mis hermanas las enseñaba a bailar mi papá, pero ella no me podía enseñar a bailar porque no sabía. Y me puso en clase de baile. Entonces, por eso yo bailo como bailo, porque yo aprendí en academia. Okay. Yo aprendí con una primera bailarina de República Dominicana, que es doña Miriam Bello, y sus hijas que nos acogieron en Articentro. Y ahí pues yo aprendí a bailar. Después de eso yo hasta cobraba por ser chambelán. Ay, mira. En 15. Y lo de jugar basquetbol, sí, yo jugaba basquetbol. Yo jugaba bastante, me gustaba jugar en el colegio.
Pero yo trabajaba más de lo que jugaba, de lo que bailaba, porque esa era la intención de mi papá, que yo entendiera el valor del trabajo. Tú tuviste, creo que, un sueño, ahora que hablas de tu padre y de los estudios, de entrar a la milicia. Sí. Sin embargo, tuviste que elegir entre estudiar Derecho o seguir ese mundo tan riguroso. ¿Cómo fue para Me ti? obligaron. Exacto. ¿Cómo fue para ti eso que si te marcó ya de adulto, porque ahora uno entiende otras cosas, o si tú das las gracias de que el camino haya sido por ese lado? Yo quizás no me imaginé ahora cómo mi personalidad se hubiese moldeado en una academia, en la Fuerza Aérea, que era a la que yo quería pertenecer. Cómo se hubiese moldeado un hombre tan contestatario, tan poco respetuoso de las autoridades, o de la autoridad como tal. Porque de las autoridades sí. Y creo que probablemente lo mejor que me pasó fue eso. Ajá. El yo no entrar a la academia y quedarme en la universidad y estudiar en la universidad Derecho, y que luego eso se desvaneciera en el tiempo. Aquello de que cuando tú te gradúes entras como oficial a la academia. Eso nunca pasó. Y qué bueno, porque lo que yo soy hoy fue por las decisiones que se tomaron en aquel momento. Hoy no pudiese estar haciendo política, y yo considero que aporto en la política. No pudiese estar en un medio de comunicación, y creo que aporto en medios de comunicación. Ni ejercer el derecho al voto tampoco. Exacto, no pudiese ejercer el derecho al voto, no hubiese podido estar no hubiese podido participar en esas, digamos, en esas actividades en las que uno participa hoy, no sé. Y cuando viene a ver, también se hubiese dado bueno la milicia. Sí, uno nunca sabe, pero como pasó, fue excelente. ¿Viviste fuera del país? Mucho tiempo. ¿Por qué? Pues estudiando. Oh. Estudiando y trabajando. Ah, ok. Entonces yo me fui primero, me fui a Francia. Ujú. De Francia me fui a España. De España vine a República Dominicana. Yo nunca me volvería a ir. Me desconecté tanto de la República Dominicana las veces que me fui, y pasé tanto trabajo que yo no pretendo volver a salir de mi país nunca más. Pero fíjate que tú, una persona que hace tantas críticas a lo que acontece en nuestro país, en nuestra nación, independientemente de que cada nación tiene sus altas y sus bajas, tú viviendo en dos países del primer mundo, más desarrollados que República Dominicana, un poco contradictorio, aunque quizás por un lado venir para tú desde aquí hacer o intentar hacer cambios, pero ¿por qué no quedarte en un país que quizás vaya más con esas reglas que tú entiendes que deberían de adoptarse aquí? Es que yo nunca he pensado vivir fuera de la República Dominicana. La vez que me fui fue por necesidad, porque tenía que estudiar, tenía que cuidar a mi hermana también, y también se fue a estudiar. Ya luego regresar en ese momento era difícil, cuando yo estaba trabajando, pero llegó el momento en el que yo dije, aquí me puedo ir, y me fui. Y nunca más volví, o sea, de visita. Claro. Pero nunca más volví, ni pensé en ningún momento. Recuerdo que dejé mi trabajo de un día a otro, y le dije al jefe, miren, yo no voy a volver mañana, bye. No, pero que explícame, mañana le explico. Ya me iba esa noche. Claro. Y nunca lo expliqué. Pero mi intención no fue volver a nunca. Ni tampoco me sentía que el primer mundo era mejor que mi país. Okay. Nunca en la vida. Siempre he entendido que el mejor lugar es la República Dominicana. Aquí lo que hace falta es que lo adecuemos. Es como una casa. Tú tienes una casa grande, bonita, pero está toda desorganizada. Y luego tú tienes una casa fea, pero bien organizada. Pues entonces ahí tú dices, si yo organizo la mía, pues la mía puede ser un mejor hogar. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer los dominicanos. ¿Qué criterios tú tomas a la hora de asumir un caso? Por ejemplo, fuiste abogado de Rochi RD, un artista urbano, Sí. Que normalmente, lamentablemente, se ven involucrados en situaciones un poco bochornosas socialmente. ¿Qué tomas tú en cuenta a la hora de aceptar un caso como ese? Sí, la verdad es que yo lo que soy es abogado. Y si no riñe con mi tranquilidad, digamos, con la moral mía, la de José Martínez Brito, porque la gente cree que cuando tú te vinculas a un cliente a través del Ministerio de Abogados,
significa que tú te haces cómplice del cliente o que tú te conviertes en una extensión del cliente, y eso no es así. Tú tienes como abogado la capacidad de hacer un ejercicio digno, aun cuando tú tengas un cliente que no lo sea. Y por eso yo no tengo ese conflicto moral o ese conflicto ético. Si tomo el caso, si me interesa y si me gusta en términos profesionales, en términos científicos, porque hay muchos casos que yo lo tomo sin cobrar, simplemente porque me interesa echar ese pleito, porque siento que va a sentar un precedente. Yo decía el otro día en un programa, y lo repito, este caso de Gianmarco Pumarol. No, Gianmarco no, Jean Andrés Pumarol. Gianmarco, mi amigo. Jean Andrés Pumarol es un caso interesante y es un caso que va a sentar un precedente y va a ser un referente en el futuro. Pero es un caso que requiere de estudio, de derecho comparado, de verificar cuáles son las sentencias que ha emitido la Junta Central, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la carencia en República Dominicana de centros de salud mental, lo caro que es un centro de salud mental privado, la carencia en las cárceles de la República Dominicana. Y cuando tú juntas todo eso, tú tienes una bomba que tanto el abogado como la fiscalía, o los abogados, la fiscalía y el juez, tienen en ese momento la capacidad de hacer historia, porque tienen en sus manos al menos poner el granito de arena principal o la columna vertebral de la solución del problema, que entiendo que pueden hacerlo todavía. Entonces, esos casos a mí me interesan, porque quiero ser parte de esa historia. Y fíjate cómo hubo un caso hace un año de una madre que mató a su hija o a su hijo, que también se decía que tenía problemas de salud mental. Sí. Pero ahora, con este caso, también por las personas que están involucradas, es que incluso se puede marcar un precedente y que la gente ha puesto el ojo en esta situación, esta tragedia que ocurrió. Claro. ¿Qué piensas tú? Tratas el caso de Ana Josefa. Ajá, exactamente. Ana Josefa, exactamente. Que sufrió un colapso de esquizofrenia paranoide. El otro fue esquizofrenia solamente. Esta fue esquizofrenia paranoide. Y sí, más o menos se parecían. Igual también, recuerda de aquel enajenado mental que desde el túnel, desde el elevado de la Máximo Gómez con 27 tiró una piedra y mató a un muchacho. Sí. A ese lo condenaron a 20 años. Entonces, ¿qué piensas tú? Hay dos alas. La ala que dice que por ser enajenado mental, la ley no dispone una pena porque no estaba en sus cabales, no estaba dentro de sí mismo. Pero hay otra ala que dice, era una persona, un joven, que incluso creaba contenido y que al fin y al cabo terminó con una vida. Sí. Y que debe tener algún tipo de consecuencia. Primero, por terminar una vida y por los daños ya físicos y emocionales que le causó a las otras víctimas. ¿Tú qué piensas? No puedo ir nunca en contra de la ley. Y la ley establece que una persona se convierte en inimputable al momento en el que mentalmente no está en control. Y esa es la realidad. Es lo mismo para Ana Josefa, sí. Sería lo mismo para él y fuese lo mismo para el muchacho que tiró esa piedra desde el elevado. ¿Y por qué lo condenaron al muchacho entonces? Porque la justicia no es justicia en República Dominicana. La justicia en este país es como las serpientes que muerde al descalzo. Resulta que a él lo condenan a 20 años muy probablemente porque no tuvo cómo tener un abogado que expusiera su caso de la manera correcta. Pero también agrégale a eso que no tenía cómo pagar una clínica privada de salud mental. Entonces el Estado, que se ve obligado a tomar una decisión respecto a esta persona que es un peligro para la sociedad, pero tú no tienes dónde ponerlo, entonces mételo a la cárcel, que ahí nadie se va a preocupar por él. Y ahí mueren. Sí. Terminan siendo vejados, golpeados, mutilados, abusados. Y a nadie le importa porque, total, nadie los va a ver porque nadie se preocupa por el loco que está en la cárcel. Cuando la verdad es que debiéramos en República Dominicana tener un hospital público mental
que le permita a la justicia, si una persona es un enajenado mental, enviarlo a donde pueda recibir atenciones. No de que a una cárcel donde supuestamente tienen un pabellón de salud mental, que no es cierto. Que la realidad es esa, no es cierto. Es como los pabellones que dicen tener dispensarios de salud, y al final tú ves que los presos andan enfermos y que viven pidiendo permiso para poder llevarlos al hospital porque no existen las condiciones dentro. ¿Cómo es José como padre? Vemos en las redes sociales que eres un excelente padre. Sí. Pero la pregunta parte de que tú y la mamá de Isabel decidieron separar sus vidas amorosas. Sí, se sí. separaron, se divorciaron. Sí. Se divorciaron. ¿Cómo tú como hombre y como padre al fin no dejó que eso te afectara en cuanto a tu rol, que va primero que cualquier otra cosa? Y sobre todo porque te llevas bien con ella. Claro. Te llevas bien, esa relación cordial, familiar para el porvenir de Isabel. Como tú, más joven que ahora, maduraste para que nada de eso afectara con tu relación con tu hija. Mira, lo primero, ella me educó. Y yo también, o sea, fue la responsable porque ella me educó, pero al mismo tiempo yo porque quería hacerlo. Y iniciamos una relación muy bonita de amistad en pos de un proyecto en común que teníamos, que era nuestra hija, que siempre va a ser mi hija y siempre va a ser de ella. Y ella y yo siempre vamos a ser familia porque vamos a tener una hija en común, no importa. Ella puede casarse 20 veces y yo 30, regularmente más que ella. E igual vamos a tener una hija que se llama Isabel, que va a requerir de la atención y el esfuerzo de ambos padres para ella poder tener un futuro promisorio. Entonces, si mi función es ser papá y ya no ser esposo, pues uno lo que hace es que se circunscribe a la función que le corresponde, que es ser papá. Si cuando tú eres papá y esposo, probablemente en alguna de las dos tú falles porque son muchas las cosas. Es igual que la mamá que tiene los hijos, que los cuida, pero también tiene que cuidar al marido. Pueden decir que sí, que lo logran, pero siempre habrán sus fallitos, porque es mucho lo que tienes entre manos. Pero a mí me tocó solamente ser papá muy temprano. Entonces, ¿qué yo hice? Dedicarme a ser un buen papá y a ser un buen ex esposo, que eso también influye en ser un buen papá. Claro. Y mantengo 100% que la labor del padre es primordial en el crecimiento de un niño, que nunca un padre debe sentirse a menos, nunca una madre debe hacer sentir a un padre a menos. Yo recuerdo que siendo mi hija una bebecita, su madre confiaba y me entregaba a mi niña mi fin de semana que me tocaba. Aunque ella entendiera que probablemente yo no tenía las cualidades o las condiciones, que era al revés, porque cuando Isabel nació, el que la bañaba era yo, el que la cambiaba era yo, porque ella no tenía esa experiencia. Ya yo venía de tener 2 sobrinos en mi casa. O sea, 2 sobrinos en mi casa literalmente. No que yo los veía, ¿no? En mi casa. Cambiando pañales, bañándolos, cuidándolos, dándoles leche y todo esto, haciéndoles alimento. Entonces, cuando llega mi hija, ya yo estaba preparado. Ella no. Pero ella aprendió muy rápido. Y aun que después ella se convirtió en una especialista en esto, ¿verdad? En cuidar a Isabel. En maternidad. Claro, en maternidad, con esa disposición genética que tiene la mujer a la maternidad, pues ella se convirtió en una especialista en el área. Y aún sabiendo que yo no era tan diestro como ella me daba la oportunidad de yo tener a mi hija y de cuidarla como nosotros pudiéramos. Claro. Y mi hija empezó también entonces a ayudarme. Yo recuerdo que se va a cambiar en casa de la mamá, había que cambiarla. Con 2 años, 3 años, en casa de papá, ella empezaba a coger su ropa y se la ponía. Ella buscaba la manera de meter un piecito por aquí, un piecito por allá, porque ella sabía que a papá había que ayudarlo. Si había que hacer la leche, ella era más expresiva conmigo porque me decía, no, yo quiero leche, pero la quiero caliente, la quiero fría, la quiero tibia. Porque ya la mamá sabía. Porque ya la mamá sabía lo que ella quería en el Claro. momento. En el caso mío, pues ella tenía que decírmelo. Isabel se convirtió en una maestra de paternidad para mí. Hasta un día, recuerdo yo ese día que la situación no estaba muy buena y yo tenía un colchón en el piso. No tenía cama, tenía un colchón en el piso. Y ahí yo me acosté con mi hija, ella dormía conmigo, esos 3 años aproximadamente tenía.
Y siempre grabábamos mucho video, cantábamos mucho, bailábamos mucho antes de dormir para que se cansara. Y ese día, esa muchachita no quería nada conmigo. Ay, Dios mío. Llora. Y yo no entendía el por qué. Le decía, pero mi amor, llévame para donde mi mamá. Y yo, pero ¿por qué, mi amor? Llévame para donde mi mamá. Y yo, se me quería romper, el corazón se me quería salir. ¿Cómo es posible que mi hija no quiera estar conmigo? Era lo que yo pensaba. Hasta que ella finalmente lo dijo, llévame para donde mi mamá, porque yo en mi casa tengo una mamá y aquí yo no tengo una mamá. Y entendí perfectamente que ella me estaba pidiendo, papá, ya tú tienes que buscarte una pareja, ya tú tienes que buscarte una novia. Y yo ya la tenía, pero no se la había presentado a mi hija. Y dije, ¿tú sabes qué? Ya es el momento. ¿Y se llevan bien? En ese momento sí, porque esa fue mi segunda esposa y la verdad es que se llevaban y todavía le agradezco tanto, aunque hoy quizás no tenemos esa comunicación. Le agradezco tanto el cómo me ayudó a criar a mi hija durante los años que estuvimos juntos y el cómo quiere y quiso a mi hija durante todo ese tiempo y todavía al sol de hoy. Una persona que merece todo mi respeto. ¿Y quisieras tener otro bebé? Claro que sí. ¿Quisieras tener otro hijo? Eso viene. Sí, porque tú tienes pareja actualmente. Sí, claro. Perfecto. Eso viene. Estamos casi terminando la conversación. Vamos a jugar. Vamos a ver. Los juegos yo lo adapto a cada invitado y son dos. This or that, que es elegir entre una opción u otra, y después confesión. Okay. El this or that va a ser político. Ay, Dios mío, ya yo veo. De posibles candidatos a posibles candidatos para el 28 y que tú elijas el que tú entiendes que será el elegido o el que ganará. O el que ganará. No, el que a mí me gusta. O también, o el que a ti te guste. El que a mí me gusta. O podemos hacerlo doble, el que a ti te guste. Sí, el que a ti te guste. Vamos a hacerlo así mejor. Sí, vamos a hacerlo más subjetivo. Claro. Vamos a iniciar. Antes de, ¿derecho o medios de comunicación? Derecho. ¿La política o la milicia? La política. ¿Ramón Tolentino, Pedro Casals o Hansel García? Ramón Tolentino. Sí, 100%. Es mi hermano. Sí. Igual son hermanos los demás, pero por ejemplo, Ramón y yo hemos tenido un poquito más de cercanía. Hansel no es que llegó ahora, Hansel es un gran amigo de hace mucho tiempo, pero Tolentino y yo compartimos más. De hecho, a nosotros siempre nos ponen juntos en la habitación cuando salimos fuera del país. Mí, o sea que hay una química especial. Claro. ¿Romántico o poco expresivo en el amor? Poco expresivo en el amor. Poco expresivo en el amor, Sí. ok. Tengo otro lenguaje. Pero mira, sí, cada quien tiene su lenguaje, claro, ok. Vamos a dejarlo el ahí. lenguaje mío se entiende perfectamente, pero es otro. Otro. No es el romanticismo. Ok, ¿no? está bien. Entonces, pero un buen lenguaje, me imagino. Ok. Ok, vamos ahora con el versión candidatos. ¿Leonel Fernández u Omar Fernández? Omar Fernández. ¿Por qué? Rápidamente. Porque es rápido. No me puede dejar así. Rápidamente, ¿por qué? Yo entiendo que el presidente Fernández fue un excelente presidente, 3 ocasiones como presidente. Cumplió su rol, cumplió su cometido, hizo mucho por la República Dominicana, aportó infinitamente a la formación política de los dominicanos, también por igual. Pero ya yo creo que el profesor debe pasar la antorcha. Y cuando yo digo a Omar, es porque me estás presentando a Omar y al presidente Fernández. Pues tú me presentaras, por ejemplo, juntos a Omar, a, no sé... Pero espérate, no hemos terminado. Espérese, seguimos. ¿Leonel Fernández o Guido Gómez Mazara? Leonel Fernández. ¿Omar Fernández o Juan Ariel Jiménez? Juan Ariel Jiménez. ¿Por qué? Juan Ariel Jiménez, primero yo conozco perfectamente la visión política de Juan Ariel Jiménez. Con Omar quizás no he tenido la oportunidad de tener esa conversación tan profunda, pero Juan Ariel tiene un plan y ese plan ya lo conozco. El de Omar todavía no lo conozco. Sé que debe ser muy bueno el de Omar, ¿eh? No, que no me vayan a malinterpretar con esto, pero el de Juan Ariel ya yo lo conozco. Y yo siento que los políticos no deben dejar nada a la imaginación. Si tú eres político, tú debes decir exactamente lo que tú buscas, esto es lo que yo creo. No hacer que la gente se lo imagine. ¿David Collado u Omar Fernández? Omar Fernández. ¿Por qué?
Yo quiero seguir, pero quiero saber. Yo no considero que David Collado sea una persona real. Creo que es una fachada, creo que es como un muñequito armado con partes de diferentes... no es real. Pero es considerado uno de los mejores ministros. Bueno, tú puedes ser no real y ser uno de los mejores ministros. Igual también yo considero muchas de las opiniones de que es el mejor pueden ser de alguna manera ayudadas. Okay. O sea, tú puedes ayudarte a que se entienda que tú eres el mejor ministro. Y una falta de respeto quizás, en algunos medios de comunicación no les gusta que yo lo diga, pero yo no veo prudente que una empresa privada te pague, por ejemplo, para un viaje, para tú irte a Fitur, la empresa privada te paga el viaje a Fitur y allá tú estás haciendo promoción a un ministro. Es evidente que la empresa privada le está donando publicidad al ministro y no lo está contabilizando como tal. Eso es lavado de activos. Entonces, para mí, no es una persona real. Ok. Y siempre, y muchos de los que me presentes, por ejemplo, cualquiera de los que me presenten, muy probablemente lo voy a elegir por encima de David Collado. Bueno, iba a ponerte otra. ¿David Collado o Carolina Mejía? Carolina Mejía, 100%. ¿Carolina Mejía o Margarita Cedeño? Wow. Ah, Tú ves, este es el momento en el que tú me pones a dudar. ¿Carolina Mejía Este es el momento en el o que tú me Margarita pones... Cedeño? Mira, Carolina Mejía. Yo siento que Margarita ya como que se está olvidando de la política. ¿Tú Hace crees? mucho que no sé de ella. Hace Sí, mucho que no la sabemos veo. si está como Veo bajo su perfil. Su perfil en Instagram, ni siquiera dice que es PLDista. No sé, un partido que le dio tanto, tú sabes, un partido que le aportó tanto, habiendo sido 3 veces primera dama, 2 veces vicepresidenta. No sé, como que me parece que debiera ser un poquito más orgullosa del partido que la llevó y que confió en ella en tantas ocasiones. No en las de primera dama, Sí. porque ahí eso era la primera dama. Pero igual también se le brindó muchísimo apoyo. Y yo veo que ella está un poco alejada de la política. Entonces, como ya yo te dije que el político tiene que ser político, Carolina lo está haciendo todos los días. Entonces tú me pones a elegir una de las dos. Es evidente que el partido tiene un peso. Es mi partido al cual pertenezco y soy miembro del comité central. Pero aquí no estamos hablando de partido. No, claro, exactamente. Vamos ahora rápidamente con confesión. Son las preguntas un poco más profundas para que seas más honesto con lo que has sido. Esto no es radio, es tu casa. Sí. Pero en una oportunidad te desvincularon y a raíz de eso dijiste que jamás volverías a esa plataforma. Lo cual no fue así, terminaste volviendo y mucha gente quizás dijo que no tienes credibilidad. ¿Qué respuesta tienes ante esos comentarios y por qué decidiste volver? Es que yo nunca dije que yo nunca volvería, eso es lo primero. Y si lo hubiese dicho, ¿cuál es el problema? La gente cambia de opinión. A los 20 años yo decía que yo no iba a tener hijos. A los 30 ya yo quería, lo tuve a los 28. Pero tu vida cambia. Y yo creo que el ser humano que durante toda su vida mantiene exactamente la misma posición, nunca ha aprendido. Porque el aprendizaje es precisamente lo que te puede hacer cambiar de opinión más adelante. Un niño de 7 años, tú le preguntas cuánto es 2 menos 4 y te va a decir que no se puede. 2 menos 4. Claro. Es imposible. Hasta que tú empiezas a estudiar y te das cuenta de que existe el menos 2. El menos 2. Y cuando existe el menos 2, tu respuesta ya no va a ser no se puede. Tu respuesta va a ser menos 2. Entonces creo que en el momento, el candor del momento, Sí, la claro. calentura del momento, pero el posible disgusto que teníamos mutuamente. Pero un día, un amigo en común agarró y llamó por teléfono y dijo, ven acá que tengo que hablar contigo. Me dijo, vamos a pelarnos juntos. Y me llevó por una barbería. Me trancó en una cabina de barbería. Y me dijo, siéntate ahí, espérate que tengo que hacer una llamada. Y llamó en video a Santiago Matías. Mira, aquí estoy con Brito. Aquí está Santiago. ¿Qué vamos a hacer? Válido. Y entonces ahí tuvimos la conversación que por diferentes razones no habíamos tenido antes. Y ahí vino disculpa. Qué mal, por qué hiciste esto, por qué hiciste aquello. Bueno, pero al final, ¿qué vamos a hacer? Y llegamos a un acuerdo
de que yo iba, y recuerdo ese día, él me dijo, mañana. Yo le dije, no, mañana no. Yo necesito un tiempo para yo poder comunicarlo en la plataforma en la que estoy trabajando. Y él me dio el tiempo y eso se lo agradezco. Y así volví. Sí. Y sigue siendo mi casa. Y mañana puede que no lo Sí, sea, porque no es mía. Esa plataforma no es mía. Yo soy un colaborador de la plataforma, soy un talento de la plataforma, pero no es mía. El día que yo tenga una, Isabel siempre va a ser mi hija. Sí, claro. Ahí no Eso hay no me lo forma. niega nadie, Ahí no hay ya. forma, claro, claro. Y no, y que como dicen, hasta las mejores familias pelean. O sea que Claro. eso es parte. ¿Crees que le restaba o le resta respeto a los abogados que se exponen frecuentemente en los medios de comunicación? Depende de cómo lo hagas. Y ¿A ti te ha creo- favorecido o no? A mí me ha favorecido grandemente, grandemente. Y aquel abogado que diga lo contrario, lo que está esperando es oportunidad al bate. Claro, porque que los medios... No hay cosa que le guste más hablar que un abogado. Tú le pones el micrófono, puede no tener la capacidad para comunicar, pero si le pusiste un micrófono, inmediatamente va a querer exponer su conocimiento, porque es parte del ser abogado. Es un maestro por naturaleza. Entonces, regularmente tiene conocimiento que el otro no tiene, le gusta explicar, le gusta hacerte ver que estás equivocado, le gusta explicarte por qué tu postura está errada. Y siempre le van a gustar los medios de comunicación. Pero a veces no te dan la oportunidad y ahí tú empiezas entonces a señalar al que sí la tiene. Claro, claro. En el 2024, ya para terminar, aspiraste por una curul en la Cámara de Diputados Sí. y por el método de Hon no fuiste favorecido. Incluso otros aspirantes, el caso de José Horacio Rodríguez, que iba a repetir con una cantidad numerosa de votos por dicho método, tampoco fue favorecido. ¿Aspirarías en el 2028? ¿Tienes deseos de volverlo a intentar? Eso es seguro. Seré candidato a diputado por la circunscripción 2 por igual y por igual por el Partido de Liberación Dominicana. El método de Hunt no para mi fiesta. Es que al fin y al cabo eran las reglas de juego y yo lo sabía antes de. Nunca me vas a escuchar hablando, detractando contra el método de Hunt. No, nunca en la vida. Lamentablemente vi a mi amigo José Horacio hacerlo. Y la verdad es que José Horacio ganó en el 20 por el método de Hunt y perdió en el 24 por el método de Hunt. Entonces, ¿cómo tú estás en desacuerdo? Te olvidaste de que en el 20 ganaste por el método. Entonces, ese tipo de cosas uno como que las tiene bien sabidas en la política. Se va a ganar o a perder. Y muy probablemente pierdas porque solamente gana uno y pierden todos los demás. Yo voy dispuesto y preparado para cualquiera de los dos desenlaces. Sí, es verdad, yo fui uno de los más votados en la circunscripción 2 y la posición que según mucha gente me correspondía a mí, la curul que me correspondía a mí, la obtuvo una señora con 1,000 y pico de votos, 1,000 y pico de votos, casi 2,000, casi una tercera parte de lo que había sacado en votos yo. Pero la verdad es que no. Pero salió favorecida por el método. Era ella que le Claro. correspondía porque el método de Hunt establece un sistema. Que no es justo el sistema. Es verdad, no es justo, pero es el que tenemos. Sí. Entonces yo ahora puedo hablar del método de Hunt antes de ser candidato. Pero ya después que yo era candidato, sabiendo cuáles eran las reglas de juego, yo no podía bajo ninguna circunstancia detractarlo. Ya casi tenemos que irnos, ya para irnos. ¿Cómo ves tú el escenario político en el 28? República Dominicana, creo que va a haber cambios mucho más rápido de lo que pensaba, porque es evidente el disgusto, es evidente que la gente se siente engañada, la gente, y no solamente por el partido de gobierno. La gente siente que hay un hartazgo por la política dominicana, pero al partido de gobierno se le pega más porque es el que está gobernando. Además, a la gente ya no le gusta la mentira. Gran parte de lo que pasó en el 20 fue abrirse los ojos un poco más. Quizá no completamente, pero un poco más. Y sabe cuando le están hablando mentira. Pues el presidente el otro día salió con que hoy la gente compraba 2 veces lo que compraba con el mismo salario en el 12. O sea, olvídate de si tu gobierno es mejor que el del gobierno de 2012. Olvídate de eso. No me puedes decir que una libra de arroz está más barata ahora que en el 2012. Porque por un tema hasta de depreciación y devaluación,
tú sabes que ahora va a estar más caro. Entonces, ¿cómo tú le sales frente a una cámara a la gente? Dice que no, que ahora tú compras 2 veces lo que tú comprabas en el 12 con el mismo salario. Eso particularmente, lo que es una burla a la sociedad dominicana. Y yo no sé si lo hacen a propósito, pero así pasa también con otros candidatos que son de la oposición, que saltan con cosas que la gente dice, concho, pero la gente cree que uno es estúpido. Y creo que es una generación que está ya naturalmente cediendo sus espacios, obligado, porque ellos nunca se retiran. Pero se están muriendo, se están Sí, enfermando. claro. Hay algunos que no hay ya forma de. no tan lúcidos y ya van saliendo del ámbito político. Sí. José, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti. Un hombre muy culto, activamente en la política. Te deseo muchos éxitos ya cuando comience todo el esquema electoral, que todavía falta. Ahora es que falta. Y tus posiciones en los escenarios en los cuales te desenvuelves, siempre crítico, siempre frontal, es lo que te define y por eso la gente te quiere. Como dije al inicio de este episodio, de ahí, eres el que está estrenando como esa sección un poco más seria de política, con pensamientos más críticos de lo que ocurre en el día a día en nuestra vida nacional. José, gracias. Sigues siendo un excelente padre, que eso es lo que más lindo tienes como ser humano. Mi primera función en esta vida. Exactamente, José. Gracias por conversar conmigo. Y bueno, ya ustedes saben, suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en un próximo episodio conversando de ahí con gente que inspira.